Some people may call it a soft landing. I call it stagflation, right? At the end of the day, the Fed's in a box. They got a tough situation here that's bad for liquidity. Markets, people are short. You got a little bit of a vol squeeze going on. You're going into a June OPEX, which is very important. There's a lot of open interest in those puts that drives all this buyback. Draining the TGA at the end of the day is borrowing from the future. That's what we did. We pushed a bunch of liquidity into the system. It counteracted QT, but guess what? QT is still happening, and now those flows have to flow out the other way. Pues ahí tenéis la explicación de Jim, que creo que es una de las mejores explicaciones que se podría haber hecho de la situación actual. Mientras tanto, SP500 yendo a buscar fuertemente esa zona que es el máximo que veíamos en verano de 2022, en el mismo rally alcista que hubo en verano del año pasado. Llegamos dentro de poco esos 4.300 puntos y a partir de ahí veremos qué hace el índice, pero hay muchas señales que se han activado esta semana y que tenemos que comentar. Muy interesante lo que comenta Jim, porque claro, todo esto que ha proporcionado, toda la liquidez que ha entrado en los mercados, todavía está por notarse. Recordemos que la TGA, la cuenta del Tesoro, se ha ido vaciando. ¿Se ha ido vaciando por qué? Pues porque no permitían emitir más deuda, emitir más letras. Eso ha hecho que el propio Tesoro tuviese que usar sus reservas para empezar, sus ahorros, para empezar a drenarlo al sistema y pagar sus cuentas. Todo eso es liquidez entrante al sistema. Recordemos que la fórmula o el proxy rápido de la liquidez son: liquidez es igual a los activos de la Reserva Federal, el balance de la Reserva Federal, menos la TGA, menos el RRP, el Reverse Repo, que es donde los bancos depositan su dinero en la Fed para obtener un interés a cambio. Bueno, pues si la TGA se ha vaciado en los últimos meses porque no había nueva emisión de deuda, eso ha permitido entrar a liquidez y eso es lo que explica en el vídeo. Dice, esa liquidez ha entrado ahora que se ha aprobado el techo de deuda, y esto explicábamos la semana pasada. Deberíamos ver el efecto opuesto, pero todavía esta liquidez tiene que notarse en los mercados. Y encima estamos viendo unas lecturas que están haciendo que los cortos se estén viendo obligados a cerrar y produzca un squeeze, haga que los cortos poco a poco tengan que cerrar esa posición. Y dice Jim, esto podría terminar con un blow off top, que lo denomina, que sería como una especie de realmente euforia de subidas a medida que esos cortos van cerrando, ¿no? En el vídeo de hoy vamos a ver nuevas señales de amplitud, qué ocurre con el sentimiento. Todo esto lo podemos ir viendo en diferentes indicadores, lecturas, indicadores que además mi objetivo con estos vídeos es que no solo veamos los indicadores a nivel actual, sino que sea también educativo, que estos indicadores pues os sirvan para poder seguirlos a diario, tenerlos en vuestros análisis y demás. El dato de empleo, mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué las nóminas suben y la tasa de desempleo incrementa? ¿Ha sido un buen dato de empleo? ¿Ha sido un mal dato de empleo? Todo eso lo vamos a ver también en el día de hoy. También la contracción en el sector manufacturero. Estuve de hecho hablando con el director del ISM, que es la encuesta que realizan de PMI manufacturero en Estados Unidos. Es la encuesta más grande y más seguida junto con la del S&P Global. Son dos proveedores distintos. Y estuve hablando con el director del ISM y me contó qué es lo que está pasando en las propias fábricas manufactureras, lo que le dicen los propios dueños de las fábricas. Así que no os lo perdáis, es muy interesante esto, sobre todo para todos los sectores más manufactureros. Y luego, por último, el balance de la Fed. Hemos tenido actualización semanal, así que vamos a ver todo esto. Lo primero, SP500 sigue este rango, esto lo denominábamos en la semana pasada, veíamos el mismo gráfico. Esta zona, ya empezamos a tocar la zona alta del canal que se está formando, ¿vale? Que se lleva formando más o menos desde todo el año. Vemos que estamos acercándonos a un punto de resistencia importante. No solo es el FIBO 61,8%, sino que también es el máximo que vimos en el verano. Aquí va a haber mucha zona de interés. Había mucha zona de interés también en los 4.200, que había mucha barrera ahí para poder pasar, y aún así se han cruzado. O sea que muy fuerte viene el mercado estos últimos días. Si empezamos a ver rechazos en los 4.300, podríamos buscar un pullback hasta otra vez el FIBO 50%. De todas formas, cuanto más tiempo pasemos por el FIBO, encima del FIBO 50%, son más puntos para los alcistas. Así que sí, un mercado técnico muy positivo. La macro sigue deteriorándose, pero el mercado técnico pues está positivo. De hecho, algo que faltaba, y decíamos las semanas pasadas, oye, hay algo que falta, era esa amplitud de mercado, era ver cómo el resto de empresas también empujaban, no solo las más grandes, sino el resto de empresas. Y el viernes, por ejemplo, tuvimos una lectura de amplitud muy buena, más del doble de las acciones subían de las que bajaban. Fijaros, 4.786 empresas subían, 1.386 bajaban. Dentro de estas señales de amplitud, ¿qué tenemos que vigilar? Bueno, pues lo que ha pasado todo este año, fijaros, marcó toda
esta zona, que es la que ha subido. Esto es el retorno hasta mitad de año, lo que llevamos, y fijaros que prácticamente lo que ha subido son las grandes, mientras que muchas pequeñas pues se han quedado atrás, ¿no? Sobre todo sector tecnología, comunicaciones y consumo cíclico, los sectores que más castigados estaban por el hecho de que viniese una potencial recesión. El otro día compartía esto en Twitter y decía, fijaros el spread, el diferencial que hay entre el S&P 500, que se denomina por market cap, que tiene en cuenta los pesos de capitalización bursátil, y el RSP, que básicamente le da todo el mismo peso a todas las acciones del S&P 500. A las 500 acciones les asigna el mismo peso. Dije, bueno, pues si el mercado sigue alcista, deberíamos ir viendo una rotación hacia el RSP, mientras el S&P 500 se queda más tranquilo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que realmente hay una rotación de las grandes a que realmente las pequeñas y medianas empresas también acompañen. Eso lo podríamos mirar también en el Russell 2000, ticker IWM. El Russell 2000 son las 2000 pequeñas y medianas compañías, aunque tiene mucho sector de banca, tiene mucha banca regional el IWM, pero ver que realmente Russell 2000 y RSP, el Equal Weight, empiezan a hacerlo mejor que los índices ponderados por capitalización bursátil, porque las grandes empiezan a relajar, los grandes cogen beneficios y a partir de ahí empiezan a rotar hacia otros sectores y hacia empresas también más pequeñas. La segunda es que puede ser que el rally no sea fuerte, pero empezamos a tener señales de amplitud. Fijaros, el Russell 2000 cómo rompe la zona que estábamos vigilando, zona donde de hecho rechazó la semana pasada. Cuando rechazó aquí dijimos cuidado porque este rechazo no confirma amplitud. A partir de aquí, después de la lateralización, pues parece ser que ha roto con fuerza, con un gap al alza bastante fuerte, la vela es bastante bonita, el volumen es bastante bonito, así que aquí no hay nada a negar. Si el Russell 2000, ojo que es la primera rotura, a mí me gusta confirmar la rotura con una segunda vela o incluso una segunda vela y luego un pullback, el pullback que vuelva a buscar la zona de, vamos a volverla a poner bien para que se vea bien, esta sería la zona de resistencia, rompe con una vela, normalmente suele tener euforia, suele hacer otra vela segunda un poco más alta y luego busca el pullback a la rotura para aguantarlo, luego tendría que validar que realmente esta rotura se vuelve un soporte y ya no es una resistencia, es un soporte. Entonces ahí cuando lo valida, a mí ahí me gusta mucho porque me confirma que realmente esta zona ya está validada como nuevo soporte después de haberla roto, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Ser reactivos. Si vemos que este nivel se aguanta, pues son más confirmaciones de que el mercado alcista posiblemente dure y que el IWM posiblemente lo haga mejor que el S&P 500, ¿eh? Que el IWM empiece a hacerlo mejor que índices como el Nasdaq 100 o incluso el S&P 500 porque empezamos a ver la rotación hacia pequeñas y medianas. Si vemos que este índice empieza a perder esta zona, vuelve otra vez a esta caja de aquí dentro, oye, confirmación directa de que tenemos que tener cuidado. Por otro lado, RSP, vemos Equal Weight, Equal Weight está rompiendo también, era otro que estaba vigilando, todavía no rompía, seguía esta trayectoria bajista y estamos viendo rotura de medias también, de nuevo volumen, o sea que doble confirmación en el RSP, que encima rompe el FIBO 50%, otra confirmación más, y que si empieza a situarse por esta zona, por encima del FIBO 50 y lo aguanta, de nuevo confirmaciones igual que el IWM, así que dos índices a vigilar para esa amplitud, RSP ahora que ha roto e IWM. Si vuelven a caer por las zonas donde estaban antes, mucho cuidado, ¿vale? Zonas a vigilar y dos índices a vigilar diariamente en función de cómo lo vayan haciendo y vamos teniendo confirmaciones también por estos dos índices. RSP, que recordar es el S&P 500, pero le asigna el mismo peso a todas las 500 acciones del S&P. ¿Qué estamos viendo con los sectores? Bueno, fijaros que dentro de ese tweet que decía, tiene que haber una rotación donde, por ejemplo, en el año, de hecho en el año, si os miráis el vídeo de 2023, el análisis de 2023, que es el análisis que tengo fijado para todo el año, como veía yo el año, había dos tesis. La primera, el mercado iba a girar entre Goldilocks y recesión, ¿vale? Iba a ir asimilando Goldilocks o recesión. ¿Por qué? Porque la inflación estaba bajando, no baja la inflación, se está desinflando, por así decirlo, y a partir de aquí pues solo podemos tener dos regímenes. O Goldilocks se logra un soft landing o recesión, baja la inflación, incluso nos vamos a un terreno de deflación, hay incluso una recesión económica. Esos son los dos escenarios donde podemos acabar. Por supuesto, todo el mundo está ya negando la recesión, parece ser que ahora solamente puede haber Goldilocks y el soft landing y es lo que está descontando el mercado, por eso tira el consumo cíclico, las comunicaciones y todo lo cíclico y más ligado a la economía mundial, ¿no? Pero no descartéis este escenario, ¿vale? Porque la recesión puede acabar llegando, lo que pasa que puede tardar más y vamos a ver algunos indicadores que así lo pueden indicar. El tema es que decíamos, dentro de Goldilocks, pues mientras se mantenga este escenario, pues vamos a ver dos sectores muy buenos, comunicaciones, servicios de comunicación y financieros. Financieros, por supuesto, yo no contaba con el tema de la banca regional, sobre todo que viniese por un activo que es de alta calidad, como pueden ser los bonos del tesoro. No pensé que unos bancos podrían hacer tan mal los deberes. Aún así, financiero sigue siendo un sector que, bueno, que no está haciéndolo del todo mal, no está entre los peores, están entre los peores utilities y energía, también habían sido los ganadores del año pasado y están tirando tecnología y comunicaciones muchísimo. Comunicaciones lo está haciendo extremadamente bien. Aquí estaba bastante claro porque estaban bastante infravaloradas y además una contención en los tipos de interés que no sigan subiendo permitía que comunicaciones también lo hiciese bien porque
porque tiene un componente muy de alta duración, ¿no? Si miramos lo que ha pasado el último día y la última semana, fijaros, esto es lo que tenemos que empezar a vigilar. Comunicaciones y tecnología empiezan a hacerlo peor. Esto lo podéis mirar en Finbiz, ¿vale? La página finbiz.com. Comunicaciones y tecnología empiezan a quedarse atrás y empezamos a ver una rotación el viernes hacia, pues, materiales básicos, industriales, energía, consumo cíclico, real estate, financiero, sectores que están más atrás, que se han quedado un poquito más atrás, y eso es lo que posiblemente siga pasando mientras el rally se tenga que confirmar. Si realmente IWM, como hemos dicho antes, y Russell 2, el RSP, disculpar, el SP Equal Weight empiezan a tirar, entonces tendremos que ver también que estos sectores, otra confirmación será ver que estos sectores lo están haciendo bien también, están empezando a rotar a estas pequeñas empresas, medianas empresas y a estos sectores también, o incluso puede seguir siendo tecnología liderando, pero también empresas más pequeñas, más medianas, no van a intentar quedarse, van a intentar poco a poco deshacer peso. Por supuesto, las megacaps, las Nvidia, las Apple, las Amazon, las Meta, lo pueden seguir haciendo muy bien, pero poco a poco las manos grandes lo que van a intentar es que las pequeñas compren esas acciones. Va a parecer que son las mejores acciones del año, que son las que mejor lo están haciendo. Fijaros, de hecho, tengo aquí el tweet, ¿no? de Jim Cramer en CNBC anunciando que son las magníficas 7. Eso es lo que van a intentar. Van a intentar que penséis que estas son las acciones ganadoras del año. Podrían serlo, pero a partir de aquí ya mucho cuidado, porque seguramente los grandes empiezan a tomar cada vez más beneficios, empiecen a recoger beneficios en estas acciones que ya han subido bastante, y a partir de aquí se las intenten colocar a los retailers, a los pequeños y medianos inversores, que es lo que suele ocurrir casi siempre, mientras ellos se van posicionando en el resto de sectores de forma bastante silenciosa. ¿Qué puede explicar también el comportamiento de tecnología y comunicaciones? Bueno, pues la revisión de EPS. Fijaros que para el segundo trimestre de 2023, la revisión que se ha hecho entre los pronósticos de las empresas para el EPS y lo que posteriormente han hecho los analistas ha sido incrementar los EPS esperados en tecnología y comunicaciones, que estaban muy castigados, por eso comunicaciones fue uno de los sectores para 2023, mientras que se ha rebajado el de energía, materiales y consumo básico y salud. Aunque sigo pensando que salud y consumo básico pueden ser sitios donde, a medida que sigan corrigiendo, pueden ser sitios a posicionarse, a posicionarse mientras este ciclo económico está tardando más de lo que debería. Posiblemente la contracción tarde más en llegar, pero mientras tanto van a ir soltando healthcare y consumo básico, salud y consumo básico, y ahí podemos posicionarnos a buenos precios una vez se pongan a precios interesantes, ¿vale? Creo que ahí puede ser sitio donde mirar de cara si piensas que va a acabar llegando una contracción económica. Si no, pues por supuesto entonces el resto de cíclicas estarían baratas, como por ejemplo industriales o algún otro sector, ¿no? Energía pues se ha revisado a la baja, materiales también, eran los sectores que más hinchados venían, donde se esperaba mayor crecimiento, y al final pues una revisión es lo que está golpeando a que no lo estén haciendo bien. A partir de ahora que la revisión está hecha, cuidado, porque hay muchas empresas de comunicación e información y tecnología que están esperando unos crecimientos que, como no los tengan, agárrate como puedas, ¿vale? O sea, ten mucho cuidado. Si miramos señales de amplitud también, porcentaje de empresas que rompen, este era un gráfico que estábamos vigilando también, necesitábamos confirmaciones aquí. Bueno, pues el SP500 sí que es verdad que está mejorando, ahora un 53% de las empresas está por encima de la media de 200, esto nos indica cuánto porcentaje está por encima de la media de 200 en cada uno de los índices. Vemos que en el Nasdaq 37,38 está por encima de la media de 200, parece ser que está rompiendo aquí una zona importante, así que aquí tendríamos también confirmaciones, si empieza a irse a 40, 45, y en el SP500 lo mismo, necesitamos empezar a ver pues por lo menos un 60, 55% de las acciones que están por encima de la media de 200. Esto, si obviamente el RSP que hemos dicho de vigilar sigue tirando, esto automáticamente va a tirar, ¿vale? Fijaros que el viernes el RSP tiró mucho más que el SP500 y fijaros lo que pasó con esto, ¿vale? Muchas más acciones recuperan esa media de 200 y poco a poco esto podría ir empujando. Esto sería una confirmación más de que la amplitud está tirando. En el NYSE, en el New York Stock Exchange, ya parece ser que empezamos a ver mejores lecturas por encima de 50, así que bueno, están ahí las señales de amplitud que poco a poco se van dando. Sentimiento, ¿qué está pasando? Si vemos, por ejemplo, hemos tenido la encuesta de sentimiento, esta es la encuesta de sentimiento que siempre enseñamos, la de la American Association, que son de inversores individuales, ¿vale? Estamos viendo 29,1% de alcistas. Esta última semana sigue siendo poco. Me sorprende, porque cuando vi esta encuesta dije, ¿cómo puede ser un 29,1% de alcistas solo con la subida que se ha metido el Nasdaq? No entendía nada, sobre todo las acciones que son más ligadas al minorista y más conocidas y más fan y demás. No entiendo nada. ¿Cómo puede seguir la gente tan pesimista? Y efectivamente es la realidad. O sea, fijaros que el máximo que hemos visto en el último año de alcistas es un 37,5 y lo vimos justo en febrero de 2023, el 8 de febrero de 2023, que fue cuando vino luego la crisis regional, la crisis bancaria. Todo el mundo estaba que si 2023 empezaba el año súper fuerte, no sé qué tal, y ¡pum! Crisis bancaria regional. Pero aquí ya teníamos un 37,5% de alcistas. Aquí tenemos un 29,1% y estamos casi por encima de los niveles por lo menos el Nasdaq está por encima de estos niveles. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que la gente sigue bastante precavida pensando que esto es un engaño, y mientras pase esto van a seguir apretando a los
van a seguir apretando a los bajistas. Van a seguir apretándoles para que poco a poco los alcistas tengan confianza y ¡pum! Cuando tienes toda la confianza, guantazo. Ahí es cuando te vienen los guantazos, ¿no? Cuando todo el mundo se confía y es cuando las cosas empiezan las sorpresas empiezan a pasar, ¿no? Porque nadie las está esperando. Entonces, cuando empecemos a ver lecturas aquí en la AAII de por encima de 37,5, 38, 36, etc., ahí nos tenemos que empezar a preocupar. Y cuando veamos sobre todo que los bajistas se reducen a 31 aproximadamente o por debajo de 31. Si miramos el de BOFA, el de Bank of America, vemos que también está empezando a estar, o sea, está en positivo, pero no llega a estar ni siquiera en euforia. Euforia empezaría a ser a partir del 6, del 7, del 8. Vemos que todavía está en positivo, pero con cierto nivel bastante bajista. Así que necesitamos, para que el mercado le meta un guantazo a los alcistas, necesitamos que esto esté en mucha mayor euforia, que poco a poco los alcistas se confíen y ahí es cuando podrían venir las sorpresas, ¿no? De hecho, para cambios de sentimiento también los que está viendo en los gestores. Fijaros, les preguntaron, a falta de ver la encuesta de junio, que la compartiré por aquí por el canal, por eso te puedes suscribir y darle a like para no perderte ningún vídeo, a falta de ver la encuesta de junio, los managers han respondido que el estimado más importante para la economía en los 12 meses siguientes es el soft landing. Los managers de fondos ya están esperando un soft landing, en su mayoría. Fijaros, solamente un 20 y pico % espera un hard landing y un soft landing lo espera más del 60 y algo %. Así que poco a poco los managers empiezan a esperar, están empezando a posicionarse más alcistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que todavía su posicionamiento sigue siendo muy negativo en las acciones. Fijaros el posicionamiento que había en mayo, veremos si esto cambia en junio, en la encuesta de junio, pero fijaros que su posicionamiento en acciones estadounidenses y en acciones en general era muy negativo en Estados Unidos, también lo era en el dólar y el dólar ya está empezando a rebotar, ¿vale? Mientras que es muy positivo su posicionamiento en bonos, mercado, acciones básicas, de consumo básico, etc. Los bonos, el problema que tienen es ese, ¿vale? Que el problema es que están muy sobrecomprados porque la gente está esperando que suban ya y todo el mundo hablaba de que los bonos eran la apuesta del 2023, de que era lo que mejor lo iba a hacer. Puede ser que todavía sea muy pronto para los bonos, lo llevo diciendo varios meses, los bonos no terminan de tirar, los intereses no terminan de bajar, recuerda que los intereses necesitan bajar para que el precio de los bonos suba. Hablaremos si queréis en un vídeo de esto, podéis preguntarme, pero yo creo que todavía es pronto para los bonos. Sí que tengo algunas señales que estoy vigilando, que cuando se den, ahí sí que me pondré largo en bono, pero todavía creo que es bastante pronto y además es que tienes que empezar a ver un deterioro muy significativo en la economía para que empiece los intereses a caer, ¿no? Mientras tanto, también en posicionamiento veían las tecnológicas, empiezan a ver las tecnológicas, ojo, y la eurozona como lo mejor, en mayo. Y las commodities muy poco posicionadas, o sea que aquí tendríamos que empezar a tener cuidado con las tecnológicas porque cuando ponen esto los managers es que posiblemente ya estén vendiendo. Justo coincide también con algunas señales de ingresos de dinero. Fijaros, la semana de mayor entrada de capital en las tecnológicas, de mayor entrada de dinero en las tecnológicas. Esto es una locura, esto es una locura. Por supuesto puede hacer que todavía siga tirando mucho la tecnología, pero aquí es cuando empiezas a ver signos donde mejor empezar a rotar a otros sectores o tener cuidado, ¿vale? Aquí cuando todo esto empieza a parecer que va a ser un 2020 2.0, a lo mejor es que los grandes te están intentando buscar la contrapartida, te están intentando colocar sus Nvidia, sus Apple, sus Microsoft, porque ya ellos se han forrado durante las subidas. En el mismo tiempo que te decían que vendieses todas estas acciones, ellos iban comprando, y ahora que te dicen que compres, ellos a lo mejor te están vendiendo. De hecho, poco a poco estamos viendo como el retail, a pesar de que el sentimiento sigue muy negativo, lo hemos dicho, poco a poco vamos viendo que eso puede cambiar rápidamente, ¿vale? A falta de la próxima encuesta de la AAII, ¿vale? Para ver si empieza a haber más alcistas, estamos viendo que los retail por primera vez empiezan a ser compradores fuertes de acciones, ¿eh? Fijaros que empiezan a traer los niveles de compra que veíamos en febrero de 2023, más o menos estos niveles, incluso en noviembre de 2022. Poco a poco, si esto nos va confirmando, significará que los minoristas también están entrando al mercado y poco a poco eso serán señales de que a lo mejor se viene una corrección también. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Dato de empleo, engaño, Fed contra las cuerdas. Bueno, hemos tenido el dato de empleo, vamos a explicarlo. El que no le interese puede saltar este capítulo. Pero ¿por qué el dato de empleo es importante? Bueno, se esperaba que las nóminas no agrícolas, que de ahí su nombre, porque no tienen en cuenta la agricultura, bajasen en hasta 100 y pico, 70.000 o algo así en el mes. Siguiesen siendo positivas, pero bajasen bastante con respecto a los meses anteriores. ¿Cuándo llegará la recesión? Posiblemente cuando empecemos a ver en la columna verde, que son las nóminas no agrícolas, o la encuesta establishment, se puede llamar de las dos formas, cuando las líneas verdes empiezan a destruir nóminas mensualmente.
mensualmente. Cuando se empiecen a destruir nóminas mensualmente, ahí posiblemente estemos cerca de que se anuncie la recesión. Todavía no es el caso, ¿vale? Todavía no lo es. De hecho, no solo se han revisado al alza las nóminas del mes pasado, sino que este mes ha salido en 339.000 nóminas, casi el doble de lo que se esperaba. Un dato muy fuerte en la creación de nóminas no agrícolas. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué la tasa de desempleo ha pasado del 3,4% al 3,7%? ¿Por qué ha subido el desempleo si resulta que las nóminas, se han creado muchísimas nóminas? ¿Por qué sube el desempleo? Debería bajar el desempleo si se están creando nóminas y la tasa de participación sigue siendo la misma, que está en el 62%. Bueno, pues porque hay dos encuestas. Recordar, esto ya lo hemos comentado en algunos vídeos, pero lo volvemos a comentar rápidamente. Hay dos encuestas, la encuesta Establishment, que es la que da las nóminas no agrícolas, y la encuesta Household, que es la que mide el desempleo. Entonces, la encuesta Household, fijaros que ha salido muy distinta a la encuesta Establishment. La encuesta Household ha estimado que este mes se han perdido 310.000 nóminas, se han destruido 310.000 nóminas en este último mes. ¿Quién tiene razón, la Establishment o la Household? Pues no lo sabemos. Lo que está claro es que la Establishment lo que hace es medir llamando a con una muestra de empresas, de ahí que se llama Establishment, fábricas, empresas, etc. Y ahí es donde preguntan, oye, ¿se han creado nóminas? ¿Cuántas? Pim, pam, pum. Vale, ¿qué pasa? Que si por ejemplo una persona, si se han creado, vamos a poner que Javier, por ejemplo yo, he buscado 2 trabajos este mes y estoy trabajando en una heladería y estoy trabajando en una tienda de cromos, ¿vale? Pues son 2 nóminas que se han creado. ¿Qué pasa? Que la Establishment ha preguntado a la tienda de helados y a la tienda de cromos. Y los 2 le han dicho que se han creado nóminas, por lo tanto cuentan 2, ¿vale? Pero la Household, la encuesta Household, se crea llamando a los hogares. Entonces, han llamado a mi hogar y yo he dicho, Javier, ¿has construido una nómina este mes? ¿Has conseguido nómina? Yo digo, sí, vale, pues ya está, cuentas 1, pum, ya está. No cuentas 2, se entiende, ¿no? Entonces, si hay gente que está perdiendo su trabajo de jornada completa y está consiguiendo 2 trabajos de jornada media, ahí es donde pueden empezar las divergencias grandes entre la Household y la Establishment, que es algo que ya pasó a mediados de 2022 y lo comentábamos bastante, que mucha gente estaba perdiendo su empleo de alta calidad y estaba encontrando empleos bastante malos, de muchos empleos, y parecía que se crean nóminas, pero en realidad es que el ciudadano está perdiendo un empleo de calidad para conseguir 2 empleos de mierda. Bueno, pues esa puede ser el significado. También en la Household se tienen en cuenta autoempleados, que no se tienen en la Establishment, la gente que es autónoma. También se tienen en cuenta los puestos agrícolas, cuando en la otra no. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero para que entendáis, la Household está diciendo una cosa totalmente distinta a la Establishment. Veremos quién tiene razón en los próximos meses. Aún así, la Establishment suele ser la que se usa como referencia, ¿vale? La Household solo se usa para términos de tasa de desempleo, en este caso que sube hasta el 3,7%. De hecho, aquí lo explican, ¿vale? Por si queréis hacer captura, lo explica la propia Casa Blanca, ha tenido que explicarlo en su comunicado del otro día, el por qué salía así. Y KKR ha emitido un informe bastante interesante. KKR suele hacerlo bastante bien en sus últimos informes, ha estado bastante acertado en todo este ciclo. De hecho, ya en los últimos informes decía que posiblemente el ciclo iba a tardar más en revertir, y eso es lo que están diciendo ahora mismo con la tasa con el dato de empleo, ¿no? Dicen, bueno, pues el dato de empleo sugiere que todavía la Fed no puede recortar. El dato de empleo sugiere que la Fed debería mantener los tipos arriba, mientras que el mercado, recordar, está esperando recortes de tipos durante todo 2023. Está esperando bajadas de tipos de interés, no solo mantener y pausa, sino bajadas. Eso es lo que está estimando el mercado ahora y podría equivocarse ahí, eso hay que tenerlo en cuenta también. Mira, dice, incluso si la Fed todavía podría aún así está cerca del máximo de su ciclo, pero no puede recortar. No hay recortes de tipos, dicen, según los últimos datos. Aún así, ¿qué se está esperando? Pues se está esperando un 74,7% de pausa en junio. Se espera ya una pausa. ¿Por qué se espera una pausa? Pues porque Harker salió y dijo, tenemos que pausar en junio y seguir en julio. ¡Qué tontería! ¿Por qué pausar en junio y seguir en julio? Si resulta que la economía está bien, si resulta que los bancos decís que están bien, si resulta que el empleo está súper fuerte, si resulta que el Nasdaq está casi cercano a máximos, ¿por qué tienes que recortar? ¿Por qué tienes que pausar en junio? No lo entiendo. Lo de seguir en julio es un trola, o sea, eso tenerlo en cuenta. Si dicen seguir en julio es para que el mercado no se emocione y no se les vaya de las manos las expectativas de inflación, que las mantengan ancladas y no se disparen. El inversor no tenga miedo a que se vuelva a disparar la inflación. Veremos lo que se decide con este último número de empleo. A lo mejor hay cambios dentro de la Fed y deciden subir otros 25 puntos básicos, sobre todo cuando ya los tenían descontados. Veremos. Lo que se está estimando ahora es pausa en junio y subida en julio, lo cual no tiene mucho sentido para mí. Ya te digo, la Fed, si quiere pausar, va a pausar ya. Pero no debería hacerlo si realmente está la economía tan fuerte como vemos, que a lo mejor ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Preguntaros eso también, por qué podrían llegar a pausar, sobre todo con unos mercados alcistas disparados, porque el mercado ya no les preocupa, y sobre todo su segundo mandato es el empleo. Si el empleo está tan fuerte, pues tu control de precios es el primer mandato, entonces es el que te tiene que preocupar. Si está rebotando las bolsas, si está rebotando el precio de la vivienda, si están rebotando los trabajos, si está rebotando todo, pues tu riesgo de cola es un entorno
entorno de inflación más alto, mientras que si no, pues oye, veremos. Por otro lado, los intereses son los que sí que se mantienen. Los intereses siguen manteniéndose en esta lateralidad. Interés del 10 años estamos viendo en el ETF TNX, por lo que movemos la coma y tendríamos el interés 3,69%. Recordar que veíamos el mínimo en 3,3%. Esta es la zona que llevo recalcando meses que todavía tiene que perderse. Hasta que el 3,3% no se pierda, no hay que ponerse largo en bonos, yo creo, porque no hay confirmación de que los intereses quieran caer. Cuando el 3,3% se pierda y los intereses empiecen a perder esta lateralización y caer, significará que el mercado de bonos está descontando una recesión o una contracción económica. Y ahí entonces la larga duración lo puede hacer bien. Los bonos, por ejemplo, el TLT, bonos de duración de 20 años aproximadamente, creo que tiene una duración media de 17 años, esos lo podrían hacer bien, pero todavía no está la confirmación. Tienes unas nóminas agrícolas muy fuertes, eso ha hecho que el interés subiese un 2,30%, los intereses están rebotando desde más o menos todo mayo, podrían mantenerse aquí en el 3,6, podrían ir a buscar otra vez el 3,3 y volver a rebotar, pero no tienes todavía confirmaciones. Cuando las haya, pues lo comentaré. Cuando esto empiece a perder aquí, sí que habrá confirmaciones para el TLT, para los bonos de alta duración. Por ahora veo que mucha gente está metida ahí y podría ser peligroso. Mientras tanto, otras señales de empleo, pues las peticiones iniciales de desempleo sí que han incrementado la media en los últimos meses, sí que incrementó a medida que los tipos de interés del 2 años también bajaban un poco o se mantenían planos, pero ahora están lateralizando. Necesitas que esto siga incrementando para que sea el momento de meterte en bonos. Puede ser un indicador muy interesante a seguir. Pues puedes seguir las initial claims, peticiones iniciales de desempleo, que es cuando la gente se queda sin trabajo, para ver cuándo puede ser el momento de entrar en bonos o cuándo puede ser el momento de que llegue la recesión. Puede ser un indicador tanto de recesión como de buena entrada a bonos. ¿Por qué? Pues porque fijaros, de hecho está aquí invertido las peticiones iniciales de desempleo y el SP500. Fijaros que cuando las peticiones iniciales de desempleo incrementan fuertemente, en el 2007 cae el SP500. Cuando incrementaron en el 2000 cae el SP500. Cuando incrementaron en el 90 cae el SP500. En el 81 cae el SP500. En el 73 cae el SP500. En el 69 cae el SP500. ¿Qué podemos deducir aquí? Pues que la recesión va a llegar cuando el indicador más adelantado del empleo empiece a dispararse. Cuando las peticiones iniciales de desempleo empiecen a dispararse, que es un indicador semanal, por eso hay que mirar la media de 4 semanas para no tener tanta volatilidad. Cuando este indicador empieza a dispararse, posiblemente el mercado laboral es una señal de que se está realmente debilitando y ahí posiblemente sea una señal de que inicia la recesión o que la recesión ya llevaba tiempo iniciada, pero ya por fin se confirma. Y a partir de ahí puede ser buen momento para rotar de acciones a bonos. Así que yo seguiría vigilando estas initial claims. Seamos reactivos. Si estas initial claims empiezan a seguir disparándose, pues poco a poco uno puede ir posicionándose más en bonos, sobre todo cuando el interés busque estas zonas altas, puede empezar a comprar poco a poco bonos porque el precio del TLT habrá bajado y estará en zonas de soporte, y a partir de ahí, pues cuando se disparen las peticiones iniciales de desempleo, posiblemente tengamos confirmaciones de que la recesión puede llegar y los bonos lo podrían hacer bien. Fijaros aquí, cuando las peticiones iniciales de desempleo incrementan, suele ser momentos donde llega la recesión, ¿vale? PMI manufacturero, otras señales. Bueno, tuvimos PMI manufacturero esta semana, falta el de servicios lo tendremos esta semana que viene. Servicios posiblemente todavía salga muy fuerte, ¿vale? Servicios está muy fuerte y es lo que está manteniendo la economía, sobre todo economías como la estadounidense, la europea, también son muy dependientes de servicios, así que eso es lo que está haciendo que la economía y el ciclo tarde más. También tiene sentido, los bienes han caído antes porque los bienes se vieron muy favorecidos tras la pandemia y en la pandemia, mientras que los servicios se vieron colapsados, y entonces luego los servicios lo hicieron mejor que los bienes y están tardando más, van más tarde en el ciclo los servicios ahora mismo por el desfase que hubo por la pandemia. Lo que pasa con el manufacturero, bueno, pues sigue cayendo el PMI, ¿vale? Recordar que si está por debajo de 50 es que la actividad manufacturera se ha contraído en el país, los managers creen que la actividad se ha contraído, está por debajo de 50, está en 46,9% y empeora con el respecto al mes pasado, que estaba en 47,1. No empeora mucho, se esperaba 47, sale en 46,9, no empeora mucho, no hace un nuevo mínimo, pero sigue en contracción y empeora con respecto al mes pasado, por lo tanto es una lectura bastante mala. Sobre todo, el mercado, ¿por qué no se la ha tomado exageradamente mal la lectura? Pues porque han mirado esto, fijaros en la categoría de precios, menos 9% de caída en los precios. Esto es desinflacionario, ¿vale? Los PMIs siempre Vamos a ver el de servicios, la categoría de precios, pero normalmente los PMIs dan una lectura muy anticipada de lo que va a hacer la inflación. Sobre todo en el manufacturero lo que va a hacer el PPI, que es la inflación del productor. Y estamos viendo, por ejemplo, que cae un 9% en los precios. Así que importante porque seguramente los precios del PPI sigan desinflándose por esta caída del menos 9%, que de hecho está en zona de contracción importante la categoría de precios. Pero también esto ha venido con un coste, y es que los nuevos pedidos caen también un menos 3,1% y se ponen en 42,6% de zona de contracción. Esta es la peor contracción desde la pandemia. Así que, ¿qué está pasando en las fábricas? ¿Qué está pasando en el entorno manufacturero? Que no hay
hay nuevos pedidos. Y encima el backlog, que es los pedidos que llevas acumulados para ya colocar, también está ya muy reducido fuertemente. El backlog, mientras os acordáis que la cadena de suministros se había colapsado porque empezó a haber problemas en los envíos, empezó a haber problemas con los barcos, etc. Bueno, pues eso hizo que el backlog se acumulase y entonces el manufacturero ha sobrevivido de un backlog que tenía muy fuerte acumulado. Pero ese backlog, poco a poco, esa lista de pedidos ya cubierta, poco a poco se ha ido reduciendo y ya no lo tienen. Y no entran nuevos pedidos. Los nuevos pedidos se siguen contrayendo. Entonces, el director del ISM, con el que me reuní, me dijo, lo que está pasando en las fábricas es que están perfectamente preparados para producir en las plantas. Por ejemplo, la producción ha incrementado, el empleo ha incrementado, de hecho están en los tiempos de entrega lo más bajos que hemos visto, la cadena de suministro está funcionando muy bien, pero el problema que ocurre es que no hay nuevos pedidos. Entonces, el sector manufacturero está muy listo para empezar a mejorar a partir de aquí si entran nuevos pedidos. Si empieza la gente a demandar, el sector manufacturero va a poder cumplir y va a poder producir muy bien y recuperar muy fuertemente. Pero si esa nueva demanda no entra, entonces van a tener que empezar a despedir, van a tener que empezar a recortar la producción, etc., porque van a tener que empezar a tomar medidas para no perder dinero. Entonces, me dijo el director del ISM, estamos en un punto de inflexión donde tenemos que ver los próximos meses qué ocurre con los nuevos pedidos. Si no empezamos a ver una recuperación en esta categoría, posiblemente el sector manufacturero pueda todavía contraerse aún más en las categorías de empleo, de producción y empezar a despedir, y fuertemente hacerlo, ¿vale? Así que importante, nuevos pedidos, vigilar en los próximos datos de ISM. Por último, balance de la Reserva Federal, lo decía Jim en el título, que en el primer vídeo, es que ha resumido todo este vídeo de forma rapidísima, me parece un clip bestial cuando lo vi, dije, ostras, qué bien resumido todo. El balance de la Fed, bueno, aquí tenemos en marzo lo que pasó con los préstamos, por qué incrementaba, pues no porque comprase activos la Fed, sino porque otorgó muchísimos préstamos, y ahora otra vez se vuelve a reducir, sigue el QT, sigue la reducción del balance en marcha, y esta semana se ha vuelto a reducir, ¿vale? Ya casi volvemos a los niveles de febrero. Hemos perdido 3 meses y todavía no estamos en los niveles de febrero. Genial, gran trabajo, Powell. Estás ahí reduciendo el balance a tope. Que no se note que quieres salvar a los mercados a toda costa y que eres un Arthur Burns en toda regla. Si miramos un poco las pautas, vemos que se vuelven a disminuir los bonos, se siguen venciendo los bonos, no se recompran, pero vemos que todavía el BTFP, que es ese plan que puso la Fed, BTFP es ese plan, recordar, lo hemos explicado 1000 veces, pero lo volvemos a decir, es ese plan que dio la Fed donde le permite a los bancos valorar sus bonos del Estado a par y pueden entregar esos bonos a la Fed y la Fed otorga el principal total en dinero. Y luego, pues a un año vista, retornas ese préstamo, ¿vale? O sea, prestan a los bancos a cambio de ese colateral y luego revuelven el colateral a cambio del dinero. Y estamos viendo que los bancos siguen pidiendo. O sea, ¿qué pasa? ¿No estáis bien? ¿Por qué seguís pidiendo el BTFP? Entiendo que porque puede ser dinero regalado a un año vista. Entiendo que puede ser por eso. No soy un experto tampoco, pero bueno, entiendo que puede ir por ahí, ¿no? Y puede ser que, bueno, si está este plan de BTFP, ¿por qué no aprovecharlo, no? No vamos a ser subnormales. ¿Por qué no usarlo? Y eso también está yendo en contra de que el balance se reduzca más rápido, ¿vale? Porque fijaros, el BTFP es que sigue incrementando desde marzo, el uso sigue incrementando. Entonces, bueno, a ver si esto podría haber sido, de hecho, una de las cosas que a futuro se hablarán como una de las capitulaciones de la Fed, ¿eh? Ya no puede ser un QE disfrazado, como se decía, porque el BTFP ha hecho que entre también bastante liquidez al sistema. También lo hizo la ventana de descuento cuando se pidió aquí mucho préstamo. Lo que pasa es que ahora la ventana de descuento ya no se está demandando, pero puede haber sido uno de los errores dentro de este ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal, ¿eh? Si el QT sigue y poco a poco, pues esa liquidez debería de revertir. Toda esa liquidez que hemos visto en marzo entrar, también por la TGA, lo hemos explicado antes, debería revertir, pero veremos cuánto tiempo tarda en hacerlo, ¿vale? La liquidez no es directa, puede ser que todavía quede incluso mucha liquidez de la que falta por entrar en los mercados, de la que se ha vaciado de la TGA, todavía puede faltar mucha liquidez de la que se ha vaciado de aquí por entrar en los mercados y no lo sabemos, ¿vale? Entonces, bueno, esto va a revertir, ya sabemos que esto va a revertir, sabemos que el QT continúa, pero veremos cuándo empieza a realmente a drenar esa liquidez y que los mercados así lo reflejen yendo también a la baja. Veremos cuánto tarda. Por ahora, señales que tenemos que vigilar, ya os las he dicho. Espero que os sirvan. Mirar ese RSP, mirar ese IWM, mirar esa rotación entre los sectores, mirar esos ratios entre cíclicas y defensivas y así seguid esta operativa, seguid mirando estos mercados y sobre todo mirad también el sentimiento cómo va cambiando poco a poco. Cuando empecemos a ver un retail muy convencido, cuando empecemos a ver esa encuesta de fondos de managers
managers de fondos empezar a decir, no, pues ahora ya creemos que el 90% cree que hay un soft landing, que todo va a ir bien, a partir de ahí preocupémonos, pero todavía parece ser que puede quedar un poco y puede quedar todavía, hay todavía una dosis de pesimismo que puede eliminarse, y también llegando al OPEX de junio, donde mucha gente estaba posicionada en corto, veremos si les aprietan, si tienen que cerrar posición, y eso crea un último, todavía squeeze al alza, todavía subidas al alza, antes incluso de pensar en algún tipo de corrección, ¿vale? 4.300 punto clave en el SP500. Nos vemos, como siempre, la semana pasada. Espero que os haya gustado el vídeo, me lleva mucho tiempo hacerlo, así que si te ha gustado, por favor, deja un buen like, suscríbete, no te cuesta nada, y revisa los links en la descripción por si hay algo que te interese para seguir informándote en este mundillo. Chao, chao.